Hola mis queridos niños y niñas del quinto grado. Estamos en el día 4 de la semana 35 e iniciaremos hoy día jueves 3 de diciembre con el área de personal social la actividad Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. El día 1, ¿te acuerdas que comprendiste y explicaste qué es el Bicentenario y por qué es importante para las peruanas y los peruanos? El día 2 leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia, mientras que el día 3 resolviste problemas estimando la duración del tiempo. Y en la actividad de hoy comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ciudadano. Es decir, nuestro propósito es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Mira, estos son los criterios que se van a evaluar. Analizar información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables. Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Te vas a hacer un análisis de la información y una explicación sobre ciudadanía, ser ciudadano y ciudadana. Muy bien. Ahora a empezar, mira. En las actividades anteriores entonces has aprendido que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad es llamado época republicana. Quiere decir que nuestro país es una república democrática. Para entender mejor lo que ello significa, te invitamos a leer las definiciones de república y democracia que se presentan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Mira, ¿qué es la república de acuerdo a la Real Academia? Es la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. ¿Ves? Eso es una república. Es la organización del Estado cuya máxima autoridad, o sea, el presidente de la república, es elegida por los ciudadanos o las ciudadanas para un periodo determinado. Lo que hacemos con las elecciones presidenciales, por ejemplo, ¿no? ¿Y democracia qué es? Es la forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. Eso es la democracia. Es decir, si nosotros elegimos a un representante, ese nos representa entonces en el gobierno. Es la forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. Entonces esto es extraído de la Real Academia de la Lengua Española, estos dos conceptos que hay que tener en mente. Bien, en una república democrática, los ciudadanos y las ciudadanas eligen a las y los presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas por el bien de todas y todos. Mira, eso es lo que hay en una república democrática. O sea, podemos nosotros elegir a nuestro presidente o nuestra presidenta. Mira, ahí a través del voto universal. ¿Recuerdas que hay un voto universal? Entonces te pregunto, ¿alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? ¿Cómo fue esa votación? ¿Qué hicieron para votar? ¿Ya? Entonces esto lo respondes en tu cuaderno como una cuestión previa ahí para iniciar esta actividad. Bien, para comprender mejor cómo se elige a los presidentes, a las presidentas en nuestro país, te invitamos a leer y trabajar La democracia y las elecciones. Es una lámina, la lámina 24 de la colección Ciudadanía Activa. Mira, esta es una lámina de Ciudadanía Activa y la vamos a usar para que tú también te des cuenta de cómo vas a trabajar, ¿ya? La democracia y las elecciones. Dice que el Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán.
Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente. Mira, a los electores, que son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones, a los candidatos, que son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores, a la mesa de votación, es decir, ese lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad, o sea, con el DNI, para emitir su voto. Tiene miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. El padrón electoral, que es la lista que indica quiénes pueden votar, y la cédula de votación, que es el documento en el que los electores marcan sus preferencias. Pueden ser físico o electrónico. Mira, estos serían prácticamente todo el proceso electoral, ¿no? Los elementos que podríamos tener en cuenta para las elecciones. Mira, hay una actividad que tú también la podrías hacer. Imagina que debes participar en elecciones y observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidatos a la presidencia, por ejemplo, para presidente, para presidenta. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Los criterios será su género, su capacidad para cumplir propuestas, su plan de gobierno, su experiencia política, los regalos que entregan en las campañas, su modo de hablar, la confianza que inspira o su edad. Entonces, estos son algunos criterios y ¿cuál tendríamos que tener en cuenta? Escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según su relevancia en la siguiente lista. Aquí, los criterios que te parezcan que deben tenerse en cuenta. Luego conversa con un miembro de tu familia y pídele que haga su propia lista. Y la lista de mi familiar aquí, ¿ya? Esta es tu lista y esta es la lista de tu familiar. Vas a escoger 3 criterios. Ahora señalen un criterio que no se deba considerar al momento de decidir. A ver, de todos estos criterios, ¿cuál es el que no tendrías que considerarlo? Y reflexionen juntos sobre los listados que han elaborado. ¿Por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? ¿Cuál de ellos consideran que es el más importante y por qué? ¿Cuál de esos criterios? ¿No? ¿Cuál sería el que nos llevaría a elegir a la persona más adecuada y cuál de ellos consideran que es el más importante y por qué? ¿Ya? Entonces, eso también lo puedes presentar y luego de leer la lámina La democracia y las elecciones en tu cuaderno, responde las preguntas. Mira, ¿por qué se dice que nuestro país es una república democrática? No, es una república democrática porque eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. ¿Mira? Y si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Bueno, para que las elecciones sean transparentes y justas, debe seguirse todo un proceso ordenado, ¿no? El jurado entonces es responsable de organizar el proceso electoral y se puede encontrar pues a los electores, hay que ver a los electores, los candidatos, las mesas de votación, el padrón electoral, la cédula de votación, todo eso tiene que seguir todo un proceso, ¿no? Y como ciudadana o ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? ¿Y qué criterios no tomarías en cuenta para elegir una autoridad? También debes tener en cuenta, de acuerdo a la lámina que has visto, cuáles son esos criterios que tú tomarías en cuenta y cuáles no los tomarías en cuenta. Lo escribes aquí, ¿no? ¿Y crees que estos criterios, estos que tú has escrito, ayudarían a fortalecer a una república democrática? ¿Y por qué? Pones el por qué, ¿no? ¿Por qué? La razón, el fundamento. Muy bien. Luego, ahora responde estas preguntas. Mira, ¿quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? ¿Tú, a tu edad, te consideras ciudadano o ciudadana? ¿Por qué? Mira, para saber entonces si eres ciudadana o ciudadano, te invitamos a leer Derechos y Deberes de los Ciudadanos en la lámina 2. En la siguiente lámina
tú vas a ver si eres ciudadano ahora o serás dentro de un tiempo todavía. A ver, mira, derechos y deberes de los ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos, significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Tenemos deberes también. Significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Entonces también aquí hay una actividad que tú vas a hacer y te vas a dar cuenta si eres ciudadano o no lo es. Observa las ilustraciones y completa. Por ejemplo, tenemos el que de respetar las reglas del tránsito. ¿Qué será? ¿El deber o el derecho? Tenemos el deber, ¿no? De respetar las reglas de tránsito. Tenemos el de recibir una educación de calidad. ¿Será el deber o el derecho? Tenemos el derecho a recibir una educación de calidad, ¿cierto? Acá tenemos el a ser elegidos como autoridades y representar. ¿El derecho o el deber? Tenemos el derecho a ser elegidos como autoridades, ¿cierto? Entonces, distintos pero iguales ante la ley, dice. Cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás y merece que estos se respeten sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos, el Estado, o sea, los gobernantes, la ley y las instituciones, debe garantizar nuestros derechos. ¿Y qué actividad es esta? Mira, relaciona las palabras del centro con los personajes. Las palabras de los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y las distingue de otras. Por ejemplo, acá dice, mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. ¿A cuál será esta? ¿El origen, religión, sexo, nacionalidad, idioma, condición? ¿Cuál será? Será si migramos de otro país, será la nacionalidad, será el origen, ¿cierto? Soy peruana, nacionalidad. Gracias a mi trabajo tengo dinero, la condición. Mi familia habla quechua, será el idioma. Pronto seré mamá, sexo, ¿no? Mi religión es la católica, la religión. Entonces ahora piensa en qué características distinguen a los miembros de tu familia y a ti. Y recuerda que vivir juntos siendo diferentes y en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideas y experiencias de las cuales aprender. Entonces mira, los derechos y los deberes son para todos y todas, ¿cierto? No hay límites. Luego de leer la lámina entonces, derechos y deberes de los ciudadanos, responde, a tu edad, ¿qué derechos y qué deberes tienes? De acuerdo a la lámina lo escribes. ¿Qué derechos podrías ejercer a partir de tus 18 años? Entonces, con base en lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o un ciudadano? ¿Por qué? Claro, cierto, sí lo eres. ¿Por qué? Porque tienes derechos y deberes que cumplir. Mira acá. Todas y todos somos ciudadanas o ciudadanos, todas y todos, pues tenemos derechos y deberes, pero hay algunos derechos, aquí viene la otra, hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años, como por ejemplo, elegir a nuestras autoridades. O sea, todos somos ciudadanos, los niños y las niñas también, solo que hay algunos derechos que recién a los 18 años lo pueden ejercer. Por ejemplo, elegir las autoridades no pueden hacerlo los niños todavía, sino hasta cuando tienen 18 años. Entonces, ya tienes una idea ahí. El producto que vas a presentar es escribir una explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Y presenta la respuesta de estas preguntas, lo que te había hecho anteriormente, ¿no? Todo lo que se te había presentado. Y luego lo de acá, también la respuesta a estas preguntas, esto de acá, que también es de acuerdo a las láminas que has leído y que lo tienes que volver a leer porque yo lo he hecho muy rápido.
Revisa la explicación que has escrito teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio de esta actividad, porque yo te presenté los criterios, siempre te los presento y vas a responder si los cumpliste o no. Esto, ¿analizaste la información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables? Esas dos láminas que son de la república, ¿no? Fuente de ciudadanía activa, esas son las fuentes confiables, ¿no? Entonces vas a analizar qué ciclo vas a leer otra vez, vas a darte cuenta y vas a irlo resolviendo y luego vas a explicar qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática y vas a ver si cumpliste o no esos criterios. Si lo has hecho los dos, entonces excelente. Al escribir la explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar y qué harías para mejorar? O sea, tienes que darte cuenta si tú has cumplido los criterios. Y con tu familia, por supuesto, pídeles que te comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades y por qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces reflexiona finalmente y acordándote siempre de la meta, que es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Y te pregunto, ¿lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? No te olvides de llamarme, de timbrarme, de mandarme algún mensaje cuando tengas dificultades, ¿ya? ¿Qué te pareció más interesante o importante de la actividad desarrollada el día de hoy? ¿Y cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? ¿Ya? Entonces no te olvides organizar en tu portafolio la explicación, esa explicación que escribiste sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática, porque será insumo para elaborar el panel sobre el bicentenario. No te olvides que al término de estas 2 semanas se va a hacer un panel y lo vas a tener en cuenta esta explicación de ciudadano y ciudadana. Bien, yo sé entonces que tú has hecho todas las actividades y siempre estás inquieto en hacer las cosas bien y por lo tanto lograste la meta de hoy. Sé que lo has hecho con mucho empeño. Felicitaciones por ello y será hasta el día de mañana. Un abrazo y cuídense mucho.